Imagina que estás en una habitación con 7 personas. Todos están mirando 2 líneas dibujadas en una cartulina. Una línea claramente más larga que la otra. Tú lo ves. Es obvio. No hay duda posible. Pero entonces, una por una, las otras 6 personas dicen que la línea más corta es la más larga. ¿Qué harías tú? Porque lo que respondas en este momento, no tiene nada que ver con lo que harías en realidad. Era 1951. Un psicólogo llamado Solomon Asch tenía una pregunta muy concreta que lo obsesionaba. ¿Hasta qué punto la presión del grupo puede hacer que una persona niegue lo que está viendo con sus propios ojos? No lo que siente. No lo que interpreta. Lo que literalmente está viendo. Diseñó un experimento que parece ridículo de tan simple. Reunía a un grupo de personas en una sala y les mostraba una tarjeta con una línea de referencia y 3 líneas más numeradas del 1 al 3. La tarea era identificar cuál de las 3 tenía la misma longitud que la de referencia. Las diferencias eran tan evidentes que en condiciones normales, el porcentaje de error era inferior al 1%. Casi nadie se equivocaba. Era como preguntar si el sol sale por el este. Pero había un detalle que los participantes desconocían. Casi todos los demás en la sala eran actores. Cómplices de Asch que tenían instrucciones precisas, en ciertos ensayos, dar la respuesta incorrecta de manera unánime, con total seguridad, sin dudar. Y entonces sucedió algo que cambió para siempre la manera en que entendemos la mente humana. El 75% de los participantes reales, personas completamente normales, sanas, sin ningún trastorno psicológico, cedieron al menos una vez y dieron la respuesta incorrecta. Una respuesta que sus propios ojos contradecían en ese mismo instante. Y 1/3 de todos los ensayos en los que el grupo se equivocaba terminaban con el participante real repitiendo el error. Eligiendo la respuesta falsa. Negando lo que veía. ¿Por qué? Después del experimento, Asch entrevistó a los participantes. Y aquí es donde el asunto se vuelve verdaderamente inquietante. Algunos dijeron que dudaron de sí mismos. Que pensaron, si todos ven algo diferente, quizás soy yo el que está mal. Otros sabían perfectamente que tenían razón, pero no querían ser el que se destacara, el diferente, el que contradecía al grupo. Y un pequeño número, el más perturbador, dijo que genuinamente había empezado a ver la línea más corta como la más larga. La realidad se había doblado bajo el peso de la mayoría. Piensa en eso un momento. No cambiaron su opinión porque alguien les presentara un argumento mejor. No porque apareciera nueva información. Cambiaron su percepción de la realidad simplemente porque otras personas decían algo diferente. En voz alta. Con convicción. Y en grupo. Ahora bien, si crees que tú serías inmune a este efecto, que tú habrías señalado la línea correcta sin dudar, quiero que te hagas una pregunta muy diferente. ¿Cuántas de tus opiniones actuales sobre política, sobre tendencias culturales, sobre lo que es moralmente aceptable, sobre lo que se supone que debes pensar, cuántas de esas opiniones pasaron alguna vez por un proceso real de verificación personal? ¿O simplemente las adoptaste porque parecían ser lo que todo el mundo piensa? Porque el experimento de Asch no ocurrió solo en 1951. Ocurre todos los días. En tu teléfono. En tu feed. En las conversaciones que tienes o que evitas tener. Y la versión moderna tiene algo que la hace mucho más poderosa y mucho más difícil de detectar. Existe un fenómeno psicológico que los investigadores llaman ignorancia pluralista. Es uno de los conceptos más extraños y más reveladores que existen sobre el comportamiento humano en grupo, y casi nadie lo conoce por su nombre aunque todos lo hayan vivido. La ignorancia pluralista ocurre cuando la mayoría de los miembros de un grupo rechazan una norma en privado, pero asumen que los demás la aceptan, y por lo tanto se comportan como si ellos también la aceptaran. Dicho de otra manera, casi todos piensan algo diferente a lo que dicen. Pero como cada persona asume que los demás sí piensan lo que dicen, nadie se atreve a decir lo que realmente piensa. Y así, una mayoría silenciosa termina siendo gobernada por una minoría ruidosa. El primer gran estudio sobre esto fue realizado en universidades americanas en los años 90. Los investigadores descubrieron algo que desconcertó a todos. La mayoría de los estudiantes sentía que la cultura del consumo excesivo de alcohol en los campus era demasiado intensa. No les gustaba. Se sentían incómodos. Pero asumían que a sus compañeros sí les parecía bien, que era lo normal, que era lo que todos querían. Así que seguían participando. Seguían callando su incomodidad. Y en sus silencios, alimentaban la misma norma que rechazaban. Imagina el absurdo de esa situación.
Una fiesta llena de personas que en el fondo preferirían estar en otro lugar, pero que siguen ahí porque creen que son los únicos que prefieren estar en otro lugar. ¿Te suena algo? Piensa en reuniones de trabajo donde nadie está de acuerdo con una decisión pero todos asienten porque asumen que los demás sí están de acuerdo. Piensa en clases universitarias donde nadie hace preguntas porque todos asumen que los demás entendieron. Piensa en grupos de amigos donde nadie dice que está agotado de salir porque cree que es el único que lo siente. Ahora lleva eso a una escala masiva. Llévalo a Internet. Las redes sociales han creado el ambiente perfecto para que el espejismo de la mayoría se multiplique a una velocidad que Ash nunca podría haber imaginado. Pero hay una diferencia fundamental entre lo que pasaba en esa sala de 1951 y lo que pasa hoy en tu pantalla. En el experimento de Ash, los participantes podían ver las caras de las personas que discrepaban de ellos. Podían leer incomodidad. Podían percibir que quizás algo no cuadraba. En las redes sociales, lo único que ves es el número. Los likes, los comentarios, los retweets. Y los números no tienen expresión facial. Los números no dudan. Los números simplemente son. Y el cerebro humano, que evolucionó durante millones de años para interpretar consenso social como señal de verdad, trata esos números exactamente igual que trataría a 7 personas diciéndote lo mismo en una sala. Como evidencia. Cuando ves que un tuit tiene 100.000 likes, tu cerebro no procesa ese dato de manera neutral. Lo procesa como, 100.000 personas están de acuerdo con esto. Lo que significa que probablemente tienen razón. Lo que significa que si yo no estoy de acuerdo, probablemente yo estoy equivocado. Y si estoy equivocado delante de 100.000 personas, más me vale guardar silencio. Así es exactamente como funciona. Estudio tras estudio ha confirmado que las personas son significativamente menos propensas a expresar una opinión disidente cuando perciben que la mayoría piensa lo contrario, incluso cuando esa percepción es completamente errónea. La espiral del silencio, como la llamó Elizabeth Noelle Neumann en 1974, describe este proceso. Las opiniones que parecen mayoritarias se amplifican, las que parecen minoritarias se silencian, y al final el ruido que queda no representa necesariamente lo que la mayoría piensa en realidad. Representa lo que la mayoría cree que la mayoría piensa. ¿Lo estás viendo? El espejismo. La imagen de una mayoría que puede no existir como tal, pero que se vuelve real porque suficientes personas la perciben como real y ajustan su comportamiento en consecuencia. Hubo un momento específico en la historia reciente de Internet que ilustra esto de manera casi perfecta. Durante meses, en ciertos países occidentales, las encuestas previas a elecciones nacionales mostraban un resultado claro y consistente. Los medios lo repetían. Las redes lo amplificaban. La narrativa parecía inamovible, una opción era claramente mayoritaria. Y sin embargo, el día de las elecciones, el resultado fue completamente diferente. Millones de personas habían tenido una preferencia pero habían respondido diferente en las encuestas. O simplemente no habían hablado. Habían aplicado perfectamente la ignorancia pluralista, yo pienso esto, pero como parece que todo el mundo piensa lo contrario, quizás estoy equivocado, o quizás es mejor no decirlo. Pero no hace falta ir a la política para ver esto. Está en cada tendencia viral. ¿Recuerdas alguna canción, película o fenómeno cultural que de repente todo el mundo estaba discutiendo, y tú te preguntaste si realmente era tan bueno o si simplemente la gente lo comentaba porque lo comentaba? Eso tiene un nombre. Se llama cascada informacional. Ocurre cuando las personas dejan de usar su propio criterio y empiezan a imitar las señales de los demás, asumiendo que si tantos están reaccionando de cierta manera, deben tener razón. El problema es que las cascadas no necesitan empezar con una mayoría real. Pueden empezar con un grupo pequeño muy ruidoso, o con un algoritmo que amplifica cierto contenido antes de que tenga tiempo de ser evaluado. Y una vez que la cascada empieza, tiene su propia inercia. El primer like facilita el segundo. El segundo facilita el décimo. Y para cuando el contenido llega a alguien que podría evaluarlo de manera independiente, ya viene con el peso de miles de señales de aprobación que hacen casi imposible procesarlo de manera neutral. Tú no estás evaluando el contenido. Estás evaluando el contenido más el peso social acumulado que lo rodea. Y esas son dos cosas completamente diferentes. Hay un dato que encuentro particularmente perturbador cuando lo pienso con detenimiento. En experimentos más recientes que replicaron y expandieron el trabajo de Ash usando neuroimagen, los investigadores encontraron que cuando una persona cedía a la presión del grupo y daba la respuesta incorrecta,
no se activaban principalmente las regiones del cerebro asociadas con la mentira consciente o con el seguimiento de normas sociales. Se activaban las regiones asociadas con la percepción visual. El cerebro no estaba procesando la situación como, sé que la respuesta correcta es la línea, pero voy a decir la línea B para no destacarme. Estaba procesando, el grupo dice línea B. Entonces, ¿acaso es la línea B? La percepción misma se estaba recalibrando. No era conformidad estratégica. Era conformidad perceptual. La realidad se ajustaba. Cuando te enteras de que algo así ocurre a nivel neurológico, es imposible seguir pensando que tú serías completamente inmune. No porque seas débil o poco inteligente, sino porque eres humano. Porque tu cerebro es exactamente el mismo tipo de cerebro que tenían los participantes de ASH. Un cerebro diseñado para sobrevivir en grupos. Un cerebro que aprendió, a lo largo de cientos de miles de años, que el aislamiento social era una amenaza igual de letal que un depredador. Un cerebro que equipara el consenso social con la verdad porque, durante la mayor parte de la historia humana, esa ecuación funcionaba razonablemente bien. El problema es que ese mismo cerebro ahora opera en un entorno donde el consenso que percibe puede ser fabricado, amplificado algorítmicamente, o simplemente el producto de un grupo ruidoso que ha silenciado a la mayoría callada. Quiero contarte algo sobre la polarización, porque creo que el espejismo de la mayoría es probablemente el factor más subestimado en la crisis de polarización que estamos viviendo. Hay estudios fascinantes que han medido la percepción que los votantes de distintos partidos tienen sobre los votantes del partido contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se le pregunta a votantes demócratas qué porcentaje de los republicanos son intolerantes o racistas, la estimación promedio es notablemente más alta que el porcentaje real que los propios republicanos identifican en esas categorías. Y lo mismo ocurre en sentido inverso, los republicanos sobreestiman enormemente cuántos demócratas son ateos radicales o socialistas. ¿Por qué? Porque lo que ves en redes sociales no es una muestra representativa de lo que piensa la gente real. Es una muestra sesgada hacia los extremos. Las voces más moderadas, las más matizadas, las que expresan incertidumbre o que reconocen complejidad, generan menos engagement. Menos ira, menos indignación, menos polarización emocional. Y los algoritmos, que optimizan para tiempo de pantalla, aprenden rápidamente que el contenido extremo retiene mejor. Así que lo amplifican. El resultado es que cada bando percibe al otro como más extremo de lo que realmente es. Y esa percepción de extremismo hace que moderar la propia posición parezca una traición, porque ¿cómo vas a ceder terreno ante personas que parecen tan radicales? La polarización se alimenta a sí misma a través de espejismos. La mayoría de las personas, en la mayoría de los temas, tienen posiciones más matizadas, más inciertas y más cercanas al centro de lo que las redes sociales sugieren. Pero como cada persona asume que los demás son tan extremos como los que gritan más fuerte, la conversación pública se vuelve un territorio donde los matices parecen ingenuidad y la certeza absoluta parece la única moneda válida. Llegados a este punto, quiero que te detengas un momento y pienses en algo muy concreto. Elige un tema sobre el que tengas una opinión fuerte. Puede ser político, cultural, moral, lo que sea. Ahora hazte esta pregunta: ¿cómo llegaste a esa opinión? ¿Fue el resultado de un proceso en el que buscaste información de múltiples fuentes, consideraste argumentos en contra, te sentaste a pensar con calma? ¿O fue más bien que empezaste a estar expuesto a esa opinión de manera repetida, en contextos donde las personas que respetas o con quienes te identificas la sostenían, y en algún momento se volvió tuya sin que pudieras señalar exactamente cuándo ocurrió la transición? No te estoy preguntando esto para insinuar que tus opiniones son incorrectas. Te estoy preguntando esto porque el mecanismo por el cual adoptamos opiniones importa tanto como el contenido de las opiniones mismas. Y el mecanismo que domina en la era de las redes sociales no es el razonamiento. Es la exposición repetida más la señal de consenso. Hay un principio en psicología social que se llama efecto de mera exposición. Cuanto más familiar nos resulta algo, más tendemos a evaluarlo positivamente. No porque hayamos razonado sobre ello. Solo porque nos resulta familiar. Y en un entorno donde los algoritmos te muestran repetidamente el mismo tipo de contenido, con el mismo tipo de encuadre, avalado por el mismo tipo de señales sociales, la familiaridad se convierte en convicción casi sin que te des cuenta. No es que seas manipulable. Es que tienes un cerebro humano operando en un entorno para el que no fue diseñado. ¿Qué hacer con todo esto? Porque en este punto del vídeo alguien podría argumentar que este conocimiento es paralizante.
Si no puedo confiar en mis propias percepciones, si el consenso que percibo puede ser un espejismo, si incluso mi cerebro puede recalibrar la realidad bajo presión social, ¿cómo navego por el mundo? Creo que la respuesta no es el escepticismo total ni el aislamiento intelectual. No se trata de desconfiar de todo y de todos. Se trata de desarrollar el hábito de hacer una pausa entre la percepción del consenso y la adopción de la opinión. Esa pausa es pequeña pero poderosa. Es el espacio donde puede ocurrir el pensamiento propio. Los participantes del experimento de Asch que resistían la presión del grupo no eran necesariamente más inteligentes ni más valientes. Estudios posteriores encontraron que la variable más predictiva de resistencia era algo mucho más simple: haber tenido previamente una experiencia de disentir y sobrevivir socialmente. Haber aprendido, de manera visceral, que diferir del grupo no resulta en catástrofe. Que la realidad no se derrumba cuando dices en voz alta lo que ves. Y hay algo más. En el experimento original, Asch introdujo una variante reveladora. Incluyó a un segundo cómplice que daba la respuesta correcta. Solo uno. Y eso fue suficiente para reducir la conformidad de manera dramática. No necesitamos una mayoría para sentir que tenemos permiso de ver lo que vemos. Necesitamos saber que no somos los únicos. Eso es lo que ocurre cuando alguien tiene el valor de decir en voz alta lo que muchos están pensando en silencio. No crea una nueva mayoría. Rompe el espejismo de la mayoría existente. Y de repente el silencio empieza a llenarse de voces que siempre estuvieron ahí, esperando señal de que no estaban solas. Piensa en cuántas conversaciones que no has tenido podrían haber cambiado algo. En cuántas opiniones que no has expresado podrían haber encontrado eco inmediato. En cuántas veces te has callado asumiendo que eras el único que pensaba así, cuando en realidad eras parte de una mayoría silenciosa que cada uno de sus miembros creía ser minoría. El espejismo de la mayoría no es solo un fenómeno psicológico curioso. Es la estructura invisible que sostiene normas que nadie quiere pero todos obedecen. Tendencias que nadie disfruta pero todos siguen. Conversaciones que nadie quiere tener pero todos evitan. Y en su versión más oscura, es el mecanismo por el cual las sociedades pueden moverse hacia lugares que ninguna de sus partes eligió individualmente, pero que todos contribuyeron a construir con sus silencios. Solomon Asch quería entender por qué personas inteligentes niegan lo que ven. 70 años después, la pregunta sigue siendo igual de urgente. Solo que ahora la sala ya no son 7 personas con cartulinas. Es una pantalla que te muestra, seleccionados por un algoritmo que no conoce ni te conoce, los fragmentos de realidad que maximizan tu tiempo de atención. Y la cartulina no tiene 2 líneas. Tiene un número de la X debajo. ¿Estás viendo la línea correcta? ¿O estás viendo la que todo el mundo dice que es la correcta? Si algo de lo que acabas de escuchar te hizo dudar, bien. La duda honesta es el primer movimiento del pensamiento propio. La certeza cómoda que nunca se interroga es exactamente el terreno donde prospera el espejismo. Y si quieres seguir tirando de este hilo, hay otro fenómeno que está directamente relacionado con lo que acabamos de explorar. Se llama el efecto Dunning-Kruger en su sentido colectivo, no el de los individuos que sobreestiman su competencia, sino el de los grupos que sobreestiman su comprensión compartida de la realidad. Lo que ocurre cuando una sociedad entera cree que entiende algo que en el fondo nadie ha procesado realmente. Es tan desconcertante como esto, y en algunos sentidos, aún más difícil de detectar desde dentro. Nos vemos en el siguiente vídeo.